Muy bien, tomen sus asientos. Vamos a comenzar, hermanos, este tiempo de estudio bíblico. Mateo capítulo 20, vamos a Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19. Mateo 20, versículos 17 al 19. Continuando con el estudio expositivo del Evangelio de Mateo, vamos a leer estos versículos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Si continuamos leyendo versículos 20 al 28, vamos a tener un contexto más o menos en el cual el Señor Jesucristo anuncia por tercera vez lo que iba a acontecer con Él en unos días más o en unos meses más en Jerusalén. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante Él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El contexto es bastante claro porque está indicando un problema que había en el corazón de los discípulos, que era el querer ser el primero en el reino de los cielos. Eso ya varias veces se había producido, el Señor había enseñado sobre la necesidad de la humildad, sin embargo ellos todavía no habían entendido esto. Pero no solo eso no habían entendido, sino también el hecho de que el Señor Jesucristo debía cumplir con un propósito, un plan predeterminado por el Padre desde antes de la fundación del mundo, que tenía que ver con la forma en que Él debía morir en Jerusalén, en un tiempo definido. Y por eso el versículo 17 al 19 es la tercera vez en el que el Señor Jesucristo reitera otra vez esta realidad, lo que iba a acontecer, porque tenía que ver con lo central de la revelación de Dios, con el plan de Dios, es el eje rector del plan de Dios, la cruz, es decir, la obra de Cristo que Él iba a realizar en ese lugar. Si ustedes lo ven en contraste, el Señor Jesucristo no estaba preocupado por el hecho de buscar notoriedad, preponderancia entre la gente. Sin embargo, sus discípulos sí tenían ese concepto. El Señor estaba más preocupado de hacer la voluntad del Padre, de ir y hacer lo que el Padre le había dado que hiciese en favor de los hombres perdidos, que era morir en su lugar. La cruz es sin duda la médula del Evangelio, la revelación sublime del plan de Dios, el centro de la obra de Cristo. No es un accidente en el camino de la vida de Jesús. Él nació para morir de esa manera. El otro día leía algunas cosas en las redes sociales y me dio un poco de pena porque alguna persona que decía ser creyente opinaba que de alguna manera este era el plan B de Dios. Y esa es una forma de decir que Dios no controla todas las cosas, no es soberano, no tiene dominio ni gobierno, ni conduce todas las cosas según un plan predeterminado. Y eso obviamente es algo que casi raya en la herejía, obviamente, y en la blasfemia, porque está considerando a Dios como alguien que solamente supervisa u observa lo que está pasando, y en función de lo que ocurre, Él va estableciendo su plan o lo va acomodando. Pero Dios no es así. Dios no es como nosotros. Nosotros planeamos ciertas cosas, queremos hacer ciertas cosas, pero las circunstancias muchas veces impiden que realicemos eso, o nuestra propia debilidad de carácter lo hacen. Sin embargo, en el caso del Señor no es así.
El Señor Jesucristo nació para ir a la cruz, nació para morir. La sombra de la cruz estaba siempre sobre Él. Y a medida que avanzó el tiempo en su ministerio público, cada vez se acercaba más ese hecho significativo que iba a definir la historia de la humanidad, a dividir la humanidad entre los que están de un lado de la cruz y los que están del otro lado de la cruz, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1. De tal manera que la cruz era algo para lo cual el Señor había nacido. Por eso decíamos la otra vez que no solo hay que hablar sobre la encarnación del Señor Jesucristo, su nacimiento, sobre su cuna, sino también hay que hablar sobre la cruz, sobre su obra. Y hay que hablar también sobre la corona, es decir, lo que pasó después de la cruz, cuando ascendió al cielo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús sabía que llegaría la hora en que moriría en una cruz por causa de nuestros pecados. Ese era un hecho de la causa. Que su vida avanzaba inexorablemente hacia el momento crucial del plan de Dios, ideado antes de la fundación del mundo. No existe cristianismo sin cruz. Este símbolo aborrecible y vergonzoso llegó a ser el emblema de la iglesia cristiana a través de los siglos, como bien sabemos, por lo que Cristo hizo sobre ese madero. Fue Jesús quien cambió este símbolo de muerte en victoria, este símbolo de humillación en honor, este símbolo de debilidad en poder. Fue el Señor Jesucristo que le dio otro significado a lo que era la cruz. Mucha gente murió en la cruz, pero el Señor Jesucristo hizo algo extraordinario sobre esa cruz. Fue el sustituto, fue el vicario, el representante de una humanidad perdida, caída, y por tanto, por eso marca una significativa diferencia en cuanto a lo que Él hizo en ese lugar. Por eso no es primera vez en el Evangelio de Mateo que el Señor Jesucristo se refiere a esto. Recuerden que ya en el momento en que el apóstol Pedro, por revelación del Padre, como el mismo Señor Jesucristo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, reconoció al Señor Jesucristo como el Mesías efectivamente, como aquel que el Padre había enviado, y además habló sobre su identidad como Hijo de Dios. Los judíos entendían que Hijo de Dios indicaba que era igual a Dios, por eso en una ocasión o más de una ocasión lo quisieron apedrear. Y en este sentido, entonces, en este contexto, el Señor dice por primera vez que Él debía ir a Jerusalén a morir. Mateo 16, 21. Esta es la primera vez. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que Él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En el momento quizás de más alegría de los discípulos, estaban contentos porque habían revelado la verdadera identidad del Señor Jesucristo. Sobre esa identidad, sobre el carácter de Cristo iba a ser fundada la iglesia. Esa es la roca sobre la cual iba a ser fundada la iglesia. Sin embargo, en ese mismo momento el Señor le dijo que era necesario que Él fuera a Jerusalén y allí tenía que morir y resucitar al tercer día. Ahora, en la segunda ocasión, otra vez anuncia lo que iba a acontecer en el capítulo 17 de Mateo, versículo 22. Ahora no en Cesarea de Filipo, sino en Galilea. Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Otra vez, si comparamos los tres anuncios, considerando el último, el cual es objeto de nuestro estudio en el día de hoy, es decir, el versículo 17 al 19 del capítulo 20, si comparamos los tres anuncios sobre su muerte y resurrección, podemos apreciar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en primer lugar, los tres anuncios fueron dados en tres lugares diferentes. El primero, en Cesarea de Filipo. El segundo, en Galilea, es decir, un poco más al sur. Y el tercero, el que entraremos a estudiar en esta ocasión, cuando iban camino a Jerusalén. Algunos dicen frente a Jericó, otros son más específicos, dicen que fue en Perea, al este del Jordán, pero casi al frente de Jerusalén, ya a punto de cruzar el Jordán y entrar a Jerusalén. Entonces, en estos tres diferentes lugares se dieron los tres diferentes anuncios sobre la muerte del Señor Jesucristo. La segunda observación que podemos hacer en general,
Los 3 anuncios tienen algunas cosas reiteradas. Solo fueron dados a sus discípulos, por ejemplo, a nadie más. No fue una enseñanza a la multitud para que todos pudiesen escuchar, sino específicamente a sus discípulos. En segundo lugar, ambos reiteran el hecho de que su muerte será en Jerusalén. Todos los 3 tienen en común eso. Todos dicen que en Jerusalén es donde iba a morir. Y en tercer lugar, todos contienen también la mención de la resurrección del Señor Jesucristo posterior a su muerte. La tercera observación es que los 3 anuncios van dejando en evidencia más detalles sobre cómo sería su muerte. Es decir, van de menos a más. Lo primero es una generalización nada más. Tendrá que ser entregado en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Es algo bien general. Pero el segundo anuncio ya tiene algo más que decir. En la segunda ocasión añade que sería entregado en manos de hombres. En la primera ocasión no aparece eso. Capítulo 17, versículo 22, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, será entregado. Esto no aparece en la primera ocasión. Y en la tercera ocasión añade varias cosas. Primero, que le condenarán a muerte. Ahora vamos a nuestro texto, 20, 17 y 18. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Le condenarán. Eso es algo bien interesante. Después lo vamos a ver por qué hacemos ese énfasis. Esto no está en los otros relatos. Y además dice también, y le entregarán a los gentiles. En el anterior decía en manos de hombres nada más, pero aquí dice, le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Esos son todos detalles que no aparecen en los anuncios anteriores. Como se puede apreciar, cada vez Jesús añade más detalles a lo que iba a suceder y cómo iba a acontecer su muerte, a fin de preparar a los discípulos para lo que iba a venir posteriormente. Cada vez, era más inminente la muerte de Jesús. Por eso llama a sus discípulos aparte. Es un momento íntimo, significativo. Solo sus amigos debían saber lo que acontecería en breve. Nadie más podía entender esto. Pensemos un poquito, si Jesús le hubiese anunciado a toda la multitud lo que iba a acontecer, seguramente habrían 2 facciones bastante definidas que iban a producir problemas, iban a ser un estorbo para que el Señor Jesucristo llegara a la cruz. Por ejemplo, algunos iban a rechazarlo categóricamente y decir que el Señor Jesucristo no era el Mesías, que estaba presumiendo algo que no era, y en consecuencia el rechazo generalizado podía alborotar a la multitud. Por otro lado, los que fueron beneficiados con milagros de Jesús, que vieron sus hechos portentosos, podrían decir sí, que era más que un profeta, que era alguien que venía de Dios, y entonces se iba a producir otra vez una revuelta, una dificultad, porque ellos podrían intervenir para defender al Señor para que no fuese llevado a la cruz. Y ambas cosas no eran el plan de Dios, y en consecuencia era mejor tomar ese momento aparte a los discípulos, a quienes Él estaba entrenando. Recuerden que después iban a ser aquellos que iban a ser los portavoces del Señor Jesucristo, los que iban a llevar el mensaje a todos los lugares, comenzando desde Jerusalén. Se acercaba el momento más importante en la vida del Señor Jesucristo, el que determinaba la razón por la cual había venido a esta tierra. Jesús nos vino como un gran maestro, simplemente, lo era, y el más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Pero no vino simplemente como un gran maestro. No vino como un hombre que enseñaba un mensaje bonito, ético y moral para que la gente viviera conforme a eso, como algunos piensan al considerar el Sermón del Monte, desvirtuándolo o descontextualizándolo de la persona del Señor Jesucristo, que era lo importante. El Señor Jesucristo no vino solamente como un sanador, ¿cierto? Aunque sanó a muchas personas, pero su propósito principal era morir por aquellos que Él había venido a salvar, por aquellos que el Padre le había dado, como dice en Juan 17. De tal manera que el Señor había venido a la tierra con un propósito definido, con un plan que el Padre había ideado y Él lo iba a ejecutar perfectamente. Ahora, ¿quiénes tenían que conocer este plan en principio?
solamente los suyos, a quienes Él también había escogido y llamado para este propósito. Jesús no podría revelar ese mensaje a las multitudes, su camino hacia la cruz ya no tenía vuelta atrás. Era el momento de revelar con detalle su carácter de Mesías y su función como Mesías y su carácter sufriente como Cordero de Dios a los suyos y a nadie más. Debía compartir con todos ese glorioso mensaje posteriormente, cuando Él ya ascendiera a los cielos, viniera el Espíritu Santo y entonces allí ellos serían testigos de los acontecimientos que iban a producirse en breve en Jerusalén. Por ahora, estos temas debían tratarse en privado, eran solo para sus discípulos porque a ellos los estaba preparando para que después se lo revelaran en forma abierta a todo el mundo. Siempre es así, es muy interesante. El Señor Jesucristo, o Dios en general, ¿cierto?, a través de la palabra, nos habla en lo íntimo, en lo secreto, donde nos prepara para que hablemos posteriormente en público. Nadie puede hablar de Cristo con propiedad si no ha estado con Cristo primero en la intimidad. Es decir, primero escuchamos a Dios y luego hablamos de Dios. Porque lo otro es presunción, lo otro es hipocresía, lo otro es falsedad. Yo puedo tener ciertos conceptos de Dios y puedo salir hablando de Dios por uno y otro lado, pero si no tengo una intimidad con Dios, un conocimiento personal de Dios, y no estoy con el Señor escuchando su palabra constantemente, entonces no puedo hablar de Dios con propiedad. El Señor Jesucristo prepara en lo secreto a sus discípulos para que después lo representen como testigos de Él en público. Los discípulos escucharon a Jesús privadamente y luego hablaron de Jesús públicamente. Eso es lo que tenemos en las Escrituras. Por eso la iglesia cristiana nació el día de Pentecostés a través de la obra del Espíritu que vino sobre ellos y a través de ellos también Jesús siguió haciendo esa obra perfecta de llevar el Evangelio a muchas partes. El hecho de que Jesús haya reiterado en 3 ocasiones a sus discípulos lo que acontecería en Jerusalén es evidencia de la importancia superlativa de este tema en cuestión. Es decir, la cruz es el tema esencial de las Escrituras. Recuerden que en términos bíblicos, cuando se reitera 3 veces algo, tiene una connotación especial. ¿Se acuerdan el atributo que aparece en la Escritura y que se reitera 3 veces? Santo, santo, santo. Ese es un término para hacer un énfasis en la importancia y en la trascendencia de la santidad de Dios. Y en este caso, la trascendencia en la cruz de Cristo. Eso era lo más importante. Jesús había preparado a sus discípulos en muchas áreas. Sin embargo, esto era lo principal. Ellos tenían que comprender qué era la cruz. ¿Por qué la cruz? ¿Para qué la cruz? Las implicancias de la cruz. Y este es el tema en cuestión de toda la Biblia. Es lo central. La cruz es, de alguna manera, la llave que abre la revelación de toda la Biblia. Si nosotros desvirtuamos cualquier historia que aparece en la Biblia de la cruz, nosotros no podemos entender correctamente la razón por la cual Dios reveló su palabra. La cruz es la clave. A través de ella entendemos toda la palabra de Dios. No es una nota al margen, sino el mismo centro del mensaje del Evangelio, el mismo que debe ocupar el primer lugar en la vida de la iglesia y en la misión de la iglesia. ¿Por qué está la iglesia? ¿Para qué está la iglesia? Quienes constituyen la iglesia son los que han llegado al conocimiento de la verdad del Evangelio de la cruz de Cristo. Los que están bajo la cruz son los que pertenecen a la iglesia. ¿Para qué pertenecen a la iglesia? Para llevar a anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por tanto, la misión de la iglesia y la tarea de la iglesia tiene que ver con la cruz. No existe otro tema más importante en ninguna parte. Hay al menos 3 enseñanzas que se desprenden de estos versículos 17 al 19 que yo quisiera tratar con ustedes de una forma más extensa. Jesús conocía previamente todo lo que acontecería, eso es lo primero. En segundo lugar, conociendo todo lo que le esperaba, no rehusó hacer la voluntad de Dios, es lo segundo. Y en tercer lugar, consoló a sus débiles discípulos con la certeza de la resurrección. Estas 3 cosas aparecen aquí y cada una de ellas nos enseña a nosotros
algo más respecto a la persona y a la obra del Señor Jesucristo. Reitero, 3 cosas. Jesús conocía previamente todo lo que le acontecería. Segundo, conociendo todo lo que esperaba, no rehusó hacer la voluntad del Padre. Y tercero, consoló a sus débiles discípulos con la certeza de la cruz. Veamos entonces lo primero. Jesús conocía previamente todo lo que le acontecería. Esto es bien interesante. Fíjense lo que dice el texto. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Quién puede decir eso de su vida? Es decir, nosotros podemos decir qué es lo que va a acontecer mañana con nosotros. Exactamente, con lujo de detalles. Nosotros podemos decir qué va a pasar en unas horas más siquiera. Evidentemente no tenemos ningún control sobre las circunstancias. No tenemos ninguna certeza de lo que va a ocurrir. Pero Jesús está diciendo, esto es lo que va a ocurrir conmigo, con exactitud y con lujo de detalles. Esto es exclusivo de Él. Y es muy interesante cuando vamos viendo qué es lo que Él describió, vamos a ir paso a paso viendo las palabras que Él utiliza y la descripción detallada que hace, y nos vamos a dar cuenta de que esto cobra mucha mayor relevancia todavía cuando vemos que a pesar de eso Él igual fue, sabiendo lo que iba a acontecer. Jesús comenzó a orientar a sus discípulos con una descripción inesperada. Les anunció por tercera vez su muerte. Él no simplemente iba o habría de morir. Él sería entregado por los líderes religiosos, dice, y sería condenado a muerte. Jesús sería acusado y condenado como un criminal. En otras palabras, Jesús sabía perfectamente lo que iba a suceder, cómo y cuándo sucedería. Sabía lo que iba a suceder, cómo y cuándo sucedería. Por eso yo me hacía la pregunta al estudiar el texto y pensaba, ¿podría uno decir eso de sí mismo? Bajo ninguna circunstancia, no tenemos control sobre nada en absoluto. ¿Qué es lo que revela entonces el Señor Jesucristo? Si Jesús sabía lo que iba a suceder, quién lo iba a entregar y cómo sería condenado, entonces Él, esto es lo que revela, tenía el control. No las circunstancias, no sus acusadores, no quienes les iba a entregar. Él tenía el control absoluto sobre su vida. Esto habla del carácter soberano de Dios, porque Jesús es Dios, evidentemente, del carácter soberano del Señor Jesucristo, donde no solo Él sabía lo que iba a acontecer, sino que de acuerdo a un plan preestablecido por el Padre, eso es lo que tenía que suceder. Los evangelios utilizan muchas veces una frase que dice, para que se cumpliera lo que dijo el profeta, para que se cumplieran las escrituras, para que se cumpliera. Siempre aparece eso. ¿Por qué? Porque evidentemente esto habla de un Dios que no es un espectador cósmico que ve todas las cosas hasta el final, sino que es alguien que preordena todo para que su plan perfecto se cumpla cabalmente. Un ejemplo de esto, lo que pasó con Job, ¿recuerdan? El libro de Job lo conocen más o menos, saben la trama en general que se produce en el libro. Cuando Satanás le dice a Dios que Job solamente le sirve porque él tiene muchas cosas, muchos bienes, y el Señor autoriza, eso es interesante, el Señor autoriza que Satanás tome sus bienes, posteriormente su salud. Sin embargo, no esto es lo que enseña la Escritura, Satanás no puede hacer nada sin la permisividad de Dios, y la permisividad de Dios está bajo un plan preestablecido por Él. Ahora, lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo no iba a ser un accidente, no era el plan B, era lo que Dios había determinado. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque Jesús dice, esto va a ocurrir con lujo de detalles. Ahora, pensemos un poquito. De todo lo que aquí el Señor Jesucristo dice, ¿qué no dependía de Él?
Es decir, no dependía de su voluntad en ese momento como hombre, ¿verdad? Porque era 100% Dios, 100% hombre, pero como hombre, ¿qué no dependía de sí mismo? Todo lo que aparece. Mire, y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado por otra persona a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Otras personas iban a actuar contra él. Y le entregarán a los gentiles. Otras personas lo iban a entregar a los gentiles, a los romanos en este caso, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Todas estas cosas no tenían que ver con él, tenían que ver con lo que otros le harían a él. ¿Y cómo él lo describe con tanto detalle? Y exactamente así como él lo describe ocurrió. No sé si están entendiendo el hilo de la reflexión. Es decir, lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí es que está mostrando que Él tiene el control absoluto sobre su vida y lo que iba a acontecer con Él en lo sucesivo, en el futuro. Y las implicancias que esto iba a tener. Esto lo muestran como el que tiene el dominio, el gobierno y el control sobre los acontecimientos. Nosotros muchas veces somos presa de las circunstancias. Jesús nunca fue presa de las circunstancias. Él controló las circunstancias. No los acusadores, no los que lo entregaron. En otras palabras, Jesús está diciendo con ello que Él es soberano, que maneja todos los acontecimientos y que cada cosa que sucede o sucederá está definida y determinada por Él. Esto engrandece la figura de Jesús. Esto nos habla que no fue simplemente un judío del primer siglo, ¿verdad?, que murió en una cruz romana, sino que alguien, el que iba a morir en esa cruz, su carácter era totalmente distinto. Era único. La cruz no es un accidente, obedece al plan perfecto del Padre que el Hijo estaba dispuesto a asumir a su cuenta y riesgo. Yo sé lo que va a acontecer porque el plan dice que esto tenía que acontecer. Ahora, si eso nos parece una especulación, vamos a textos muy conocidos que ya hemos citado con frecuencia porque en realidad muestran en la práctica lo que los mismos apóstoles entendieron de las implicancias de la cruz. Hechos capítulo 2, versículo 22 y 23, en el primer discurso, la primera predicación de Pedro, allí está clara la soberanía de Dios sobre ese plan que había preestablecido y lo que Cristo iba a hacer. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. ¿Ven lo que entendieron los apóstoles? Lo mismo que Jesús les había dicho, que efectivamente esto obedecía a un determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y luego en el capítulo 4, cuando ellos después de ser amenazados van a la iglesia y oran, ahí en la casa de Juan Marco, en el capítulo 4, versículo 27 en adelante dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Está muy claro. Por eso, que el Señor Jesucristo haya conocido los acontecimientos, previamente los acontecimientos que iban a ocurrir con Él en Jerusalén, esto tiene un significado y una importancia fundamental. Las personas iban a actuar, en términos personales, voluntariamente, de acuerdo a sus propios deseos, claro que sí. Sin embargo, eso estaba guiado y dirigido, evidentemente, para que esto pudiese realizarse tal cual el Padre lo había establecido. Veamos lo que el Señor Jesucristo dice ahora en detalle. Primero dice: he aquí subimos a Jerusalén. Versículo 18. He aquí
subimos a Jerusalén. Es lo mismo que dice el evangelista escribiendo en el versículo 17, relatando los hechos, subiendo Jesús a Jerusalén. Versículo 18, y aquí subimos a Jerusalén. Siempre según la costumbre judía, cuando se habla de ir a Jerusalén, se usa el término subir. Más allá de un asunto geográfico, que también lo era, porque Jerusalén estaba enclavado arriba, en la montaña. Pero más allá del asunto geográfico, había una connotación de tipo espiritual, porque se consideraba la ciudad santa como el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Recuerden que allí estaba el santuario de Dios en el templo, propiamente tal. El templo tenía 3 partes principales, además de otras hacia afuera, pero el atrio, que estaba dividido, y luego estaba posteriormente el lugar santo y finalmente el lugar santísimo. Entonces los judíos consideraban que allí se venía de una manera particular la presencia de Dios en ese lugar. Entonces cuando decían subir a Jerusalén, estaban hablando también estaban dando una connotación espiritual. Subir a la presencia de Dios, buscando a Dios, en adoración a Dios. Eso es lo que indicaba. Dios siempre está en las alturas, ese es el concepto, ¿cierto? Por eso se usaba subir no solo en términos geográficos, como dije, sino también en términos espirituales. Jesús caminaba rumbo a Jerusalén a adorar a Dios, puesto que se acercaba la fiesta de la Pascua. Ese es otro detalle interesante. Estaba cercana a la fiesta de la Pascua, y por eso miren lo que dice el versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino. ¿Por qué? Porque había más gente. Esa es la implicancia. ¿Y por qué había más gente? Porque muchos peregrinos iban a Jerusalén. Recuerden que los judíos tenían que ir 3 veces, al menos los varones judíos 3 veces en el año, a Jerusalén a celebrar las 3 fiestas principales, que era la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y en esas 3 ocasiones tenían el deber religioso de ir, peregrinar hasta Jerusalén a celebrar la fiesta en ese lugar. Y esta era la primera fiesta, la que iniciaba, ¿cierto?, el año religioso, que era la Pascua, que se tenía que celebrar el 14 del mes de Nisán, y posteriormente venía la fiesta de los panes sin levadura, que normalmente se asocia con la misma fiesta de la Pascua. Por tanto, el Señor Jesucristo también, al descender con los discípulos en esa fecha específica que Él escogió, de acuerdo otra vez al plan del Padre, iba a adorar a Dios. No fue escogido al azar, entonces, el momento. En un sentido, su muerte sería un acto de adoración a su Padre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se sometió voluntariamente al Padre, y en el determinado consejo, el consejo divino de la Trinidad, se decidió enviar al Hijo para que el Hijo fuera y cumpliera el plan del Padre. De tal manera que, en un sentido, podríamos decir que la cruz es un acto de adoración del Hijo al Padre, porque Él se somete voluntariamente. Recuerden Filipenses 2 del 5 al 11, que Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Él se humilló, y eso trajo honra y gloria al Padre. Porque después el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba de los cielos, abajo de la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. De tal manera que su muerte en la cruz era un acto de adoración también al Padre. En el momento en que iba a morir el Cordero, iba a ser sacrificado el Cordero pascual, el Señor Jesucristo va hacia Jerusalén. Alguien escribió: los peregrinos judíos solían subir durante las fiestas religiosas a Jerusalén. El camino que llevaba hasta la ciudad santa se había transformado en todo un hecho cúltico. La celebración al Dios de Israel se realizaba durante la travesía, que culminaba al ofrecer sacrificios y ofrendas en el templo. Es decir, el punto cúlmine, el punto más importante de esta celebración era el sacrificio. Ahora, Jesús también sube a Jerusalén, recorre paso a paso el camino de su celebración, obediente a su Padre. Su obediencia, su sufrimiento y su muerte nos hablan del reconocimiento del Hijo al Padre. El Hijo lo reconoce como aquel que es digno de ser adorado. Y la forma en que debía ser adorado era también a través de un sacrificio. Pero el Hijo no lleva ningún sacrificio. No lleva ninguna ofrenda. ¿Por qué? Porque su propia vida iba a ser la ofrenda.
Su propia vida iba a ser la ofrenda. Como Isaac caminó con Abraham hasta el monte Moriah, así Jesús caminaría hasta Jerusalén. Ven que hay implicancias que hablan del cumplimiento allí de todo el Antiguo Testamento. De alguna manera, todo el Antiguo Testamento confluye en la persona de Jesús y en la obra de Jesús. Por eso la cruz es el centro de toda la revelación. Ahora, no solo eso. No solo escoge un tiempo especial donde la adoración a Dios culmina con el sacrificio pascual, sino que en segundo lugar, esta es la segunda observación que podemos hacer, era consciente de que Él mismo era el sacrificio. Jesús era consciente de eso. Es interesante la comparación que se puede hacer con Isaac. ¿Recuerdan? Cuando Isaac le pregunta a Abraham, Padre, aquí está el cuchillo, aquí está el fuego, la leña, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dice, Dios proveerá para el sacrificio. Pero en ese caso Isaac no era consciente de que él mismo iba a hacer el sacrificio. No lo sería definitivamente, como bien sabemos, sino según lo que Dios había ordenado para probar a Abraham. Él no era consciente, pero el caso de Jesús es distinto. Jesús era consciente de que Él era el sacrificio. Por eso hablamos de que Él conocía previamente lo que iba a acontecer con Él. Esta vez no sería un animal que moriría como sacrificio, sino Él mismo. El Hijo del Hombre será entregado. El Hijo del Hombre. Y esa es una descripción de sí mismo. Bien sabemos que habla sobre la humanidad del Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre será. En tercer lugar, no solo el tiempo, no solo el sacrificio, sino que además el Señor conocía que Él sería entregado. El Hijo del Hombre será entregado. Entregado. Aquí comienza con la descripción de sus sufrimientos. Como la ofrenda perfecta, será entregado. Sobre el tema entregar hay algunas observaciones que la Biblia hace en el Nuevo Testamento. Primero, que fue entregado por Dios. Recién lo vimos, Hechos 2:23. También Isaías 53 dice que el que lo puso, en realidad lo quebrantó fue el mismo Dios. Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. De tal manera que fue entregado por Dios. Hechos 2:23. En segundo lugar, que Cristo se entregó a sí mismo. Yo pongo mi vida de mí mismo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, dice Él. Esa es una ofrenda voluntaria. Se entregó a sí mismo. Entonces fue entregado por el Padre según el plan del Padre. Se entregó a sí mismo por amor a aquellos a quienes venía a salvar. Efesios 5:2 es una referencia de eso. En tercer lugar, dice la Biblia que Judas lo entregó, Judas Iscariote. Eso aparece en Mateo 26:15, 16, 21, 48. En Juan también aparecen los evangelios en general. En cuarto lugar, dice que los judíos le entregaron a los gentiles. Esto lo tenemos aquí en el mismo texto, Mateo 20, 18 y 19. En quinto lugar, dice que Pilato le entregó para ser crucificado. Capítulo 27, versículo 26 de Mateo. En sexto lugar, dice que fue entregado por nuestras transgresiones y justificado para y resucitado para nuestra justificación. ¿Recuerdan? Romanos 4:25. Primera de Pedro 2:24. Todas estas son verdades escriturales, es decir, estas 6 ocasiones que la Biblia menciona que Dios lo entregó al Padre, que Jesucristo se entregó a sí mismo, que Judas lo entregó, que Pilato lo entregó, que los judíos lo entregaron a los gentiles y que fue entregado por nuestras transgresiones, todas son verdades escriturales. Ahora, ¿a cuál de todas se está refiriendo? Porque obviamente no se refiere a todas aquí. Evidentemente se está refiriendo a la entrega de Judas en términos específicos. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. ¿Quién lo entregó a los principales sacerdotes? Judas. Entonces se está refiriendo específicamente a esto. ¿Qué es lo que destaca entonces aquí? Destaca que el Señor Jesucristo iba a ser traicionado por uno de los suyos. Es decir, por uno cercano a Él.
por uno que había sido beneficiado con el ministerio del Señor Jesucristo, por uno que había recibido la enseñanza de Jesús, que había escuchado todas las predicaciones y los discursos de Jesús, que había visto los milagros extraordinarios que el Señor Jesucristo había hecho, de tal manera que no era un desconocido, era una persona cercana a Él. ¿Qué implica esto para Jesús? Este es el primer tipo de sufrimiento que Él iba a enfrentar y que conocía previamente. El sufrimiento emocional. No fue un desconocido que lo entregó, no fue un enemigo abierto que lo entregó. Por eso Carlos Spurgeon dice, sus heridas son aquellas que reciben la casa de su amigo. Sus heridas son aquellas que reciben la casa de su amigo. Había de ser entregado en forma traidora a manos de los principales sacerdotes y los escribas. ¿Pero por quién? Por alguien que había andado con él todo el tiempo. Y eso prende la alarma, ¿verdad? Porque podemos escuchar cientos y miles de predicaciones durante nuestra vida y sin embargo, al final se puede develar que en realidad no era un hijo de Dios. Eso fue lo que pasó con Judas, ¿no? Él tuvo el mejor maestro que alguien podía haber tenido y sin embargo nunca entendió en términos espirituales el mensaje que Jesús estaba transmitiendo. Él entregó al Señor Jesucristo. Esto es lo que iba a acontecer. Aquí vemos el sufrimiento, el corazón quebrantado por la deslealtad de sus amigos. Y todo esto era conocido previamente por Jesús. Y esto otra vez da vueltas en la cabeza. Imagínense, Él conocía exactamente que lo iban a entregar y sabía quién lo iba a entregar. Por eso es que en Juan capítulo 13, después de que lava los pies a los discípulos, les dice, uno de ustedes no está lavado. Y le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. De tal forma que el Señor Jesucristo conocía específicamente quién le iba a entregar. Y esto otra vez marca el corazón duro de Judas, porque él podía haber recapacitado en ese momento. Y no lo hizo. El tiempo que debía ser entregado, que el mismo sería el sacrificio que uno de aquellos a quienes había servido le entregaría, marca las tres primeras observaciones que podemos tomar del texto bíblico. Claramente el Señor Jesucristo está manifestando un sufrimiento emocional, porque uno de aquellos que estaba con Él iba a ser el que le iba a entregar. En cuarto lugar, Jesús dice que le condenarán a muerte. Fíjense que las veces anteriores había dicho que iba a morir nada más. Capítulo 16, versículo 21, que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto. Punto. Luego, capítulo 17, versículo 22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Punto, nada más. Pero aquí añade algo más. Dice, y le condenarán a muerte. ¿Qué es lo que implica eso? Que iba a haber un juicio. Que iba a haber un juicio. Ahora, los del Sanedrín no tenían la autoridad para dar la pena de muerte. Por eso es que se lo pasaron a los gentiles, porque los gentiles sí, los romanos tenían el poder de hacerlo. Sin embargo, los del Sanedrín habían y posteriormente harían ejecuciones también. Por ejemplo, Esteban. ¿Recuerdan? No pasó por juicio. Lo sacaron simplemente y lo apedrearon. Pero el Señor Jesucristo estaba diciendo que no iba a suceder así con Él, sino que Él iba a ser sometido a un juicio. Por eso dice, y le condenarán. Condena tiene que ver con un juicio previo. Ahora, esto es muy interesante. ¿Por qué? Tratemos de entender un poquito esto. Jesús sabía que sería sometido a un juicio, pero un juicio totalmente injusto. ¿Por qué? Porque Él no había hecho nada digno de condenar. Es decir, Él sabía que cuando fuera llevado a juicio por los del Sanedrín, iba a ser un juicio totalmente injusto. De hecho, como vemos más adelante, ellos buscaron testigos falsos para acusar al Señor Jesucristo porque no había nada que podían levantar contra Él.
Ahora veámoslo de la perspectiva de Jesús. Jesús sabía que iba a hacer algo totalmente injusto. Esto es lo que harían las autoridades religiosas y civiles de Israel, su propio pueblo. Y esto implicaba el sufrimiento de la injusticia. Primero, el sufrimiento emocional al ver que uno de los suyos, el que estaba alrededor de ellos, de él, digamos, que había pasado 3 años y fracción con él, le iba a entregar. Y ahora viene el sufrimiento de la injusticia, sabiendo que iba a ser sometido a un juicio absolutamente injusto y que iba a ser condenado por ese juicio, por ese tribunal completamente corrompido, corrupto. Ahora, él lo sabía previamente. Yo quiero que mantengan eso en su mente. En quinto lugar, Jesús sería humillado por medio del escarnio, la burla y el desprecio. Eso dice, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Sería humillado por medio del escarnio, la burla y el desprecio. Y eso sugiere un sufrimiento del alma. La humillación de una persona es algo terrible. Y en las condiciones en las que él estaría absolutamente desamparado, ¿cierto? Solo, donde todos estaban en contra de él, donde como bien sabemos, los gentiles hicieron mofa de él, le pusieron una corona como rey, una capa, para poder burlarse de él. Eso sugiere un sufrimiento del alma. Miren, hay sufrimiento emocional, sufrimiento de la injusticia, el sufrimiento del alma. En sexto lugar, sería azotado. Pocas torturas ha habido en el mundo que se puedan comparar con el látigo romano, dicen los historiadores. Pocas torturas. Y aquí vemos el sufrimiento físico, sufrimiento emocional del alma, sufrimiento físico. Pero por último, apreciamos que Jesús conocía también de qué forma moriría. Por crucifixión, uno de los más crueles métodos de muerte que se han inventado hasta el día de hoy. Pero aquí hay algo que no aparece, pero que está implícito, porque nosotros conocemos el resto. Si nosotros no conociéramos el resto, como lo que pasaba con los discípulos, seguramente nos quedarían muchas incógnitas, pero nosotros conocemos el resto. Y es algo más doloroso todavía, más complejo, más difícil, y que es el hecho de que sucedió en las últimas 3 horas, cuando Jesucristo estuvo en la cruz. En ese momento, cuando Él clamó, recuerden a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese era el sufrimiento espiritual. Y este es más fuerte que todos los anteriores. Porque ahí experimentó el mayor sufrimiento que alguien pudiese experimentar, el sufrimiento espiritual al ser abandonado por el Padre en su hora más amarga. El Salmo 22 lo dice en sus primeros versículos. Y dice después, él mismo se describe, yo soy gusano y no hombre. Y muestra cómo Dios respondió a su pueblo, pero a él, cuando él clamó, guardó silencio. El Padre frente a lo que estaba pasando allí en la cruz. Ahora mirémonos en perspectiva, de la perspectiva de Jesús, y miremos hacia adelante y veamos lo que iba a pasar con él. Iba a experimentar sufrimiento emocional porque lo iban a traicionar sus propios amigos. El resto de los discípulos arrancó cada uno por su lado. Pedro lo traicionó directamente estando junto con aquellos que lo estaban acusando, ¿recuerdan? Cuando lo negó. El sufrimiento físico que implicaba el castigo, el sufrimiento de la injusticia, sabiendo que lo iban a condenar por algo que él no había hecho. El sufrimiento espiritual que implicaba la separación del Padre, abandonado por el Padre en la cruz por causa de lo que llevaba sobre sí, que eran los pecados del hombre. Es decir, todo esto estaba sobre la persona del Señor Jesucristo en ese momento. Y Él lo sabía de antemano. Todo era conocido por Jesús antes de que aconteciese. Sin embargo, y eso es lo que la Biblia muestra, afirmó su corazón para ir a la cruz, sin desviarse ni un centímetro de su objetivo. Y esto da paso a lo segundo. Y aquí yo me quiero detener un poquito y pensemos un poquito. Si tuviésemos la posibilidad de ver nuestra vida en perspectiva hacia el futuro, y viéramos lo que iba a acontecer, y viéramos que es un sufrimiento donde habría injusticia, donde habría abandono, donde habrían todo
todo lo integralmente, tendríamos un sufrimiento extraordinario que nosotros sabíamos que no merecíamos. ¿Nosotros seguiríamos ese camino? ¿Están viendo la magnitud de la obra de Cristo? Es tremendo. Él era Dios, todopoderoso. Y se hace un hombre y se somete a la aflicción de sus hombres por causa de aquellos mismos a los cuales Él venía a salvar. Por eso es que el cristianismo no es un juego, no es tampoco una serie de actividades religiosas, ritualistas, cúlticas que aprendemos, sino que se trata de la honra y la adoración a ese Señor glorioso que vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer y necesitábamos desesperadamente. Necesitábamos un Salvador y ese Salvador tenía que pasar por eso para poder pagar por lo que nosotros no podíamos pagar. Y por eso, y aquí está lo segundo, conociendo todo lo que le esperaba, no rehusó hacer la voluntad del Padre. Conociendo exactamente todo lo que iba a ocurrir con él. En la primera ocasión que anunció a sus discípulos su muerte, les dijo que le era necesario ir a Jerusalén. Cuando analizamos ese texto dijimos que esta partícula, que es muy pequeña en griego, que es necesario, se refiere a la necesidad divina. Algo que es imprescindible porque corresponde al plan del Padre para la redención de los pecadores. Era necesario ir a Jerusalén. Jesús está diciendo a sus discípulos que Él no rehusará ir rumbo a la cruz a pesar de todo lo que le acontecerá en este lugar porque es necesario, es imprescindible porque el Padre así lo ha establecido. En medio de la horrenda descripción del Maestro acerca de su muerte, el Padre se regocijaba porque su Hijo en obediencia se entregaría por amor al mundo. Sacrificio por el cual Jesús sería exaltado hasta lo sumo. Eso es Filipenses 2, que delante citamos, 2 del 8 y 9. Jesús estaba confiado y seguro que por el gozo puesto delante de Él, que Él debía ir a la cruz, pasara lo que pasara. El camino de la cruz era el camino que el Padre había trazado para Él. Y sin la cruz nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Él sabía eso. Y por eso, a pesar de conocer de antemano lo que sufriría y saber que tenía que beber la copa de la ira del Padre hasta el fondo, ¿verdad? Por eso dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero luego dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús va rumbo a la cruz. Marcos añade que Jesús iba delante de los discípulos. Para subir a Jerusalén literalmente tenían que, algunos trechos eran bien fuertes en cuanto a escalada, digamos, a subir. Y Jesús iba delante de ellos, es decir, mientras sus discípulos, Marcos dice, mientras sus discípulos iban ahí dudosos, con miedo, un poco descontrolados en sus pensamientos, no sabían qué pensar, y Jesús iba delante de ellos, es decir, sin ningún temor a lo que venía adelante, sabiendo lo que iba a acontecer. No había temor en él ni duda en absoluto. Afirmó su rostro para ir a la muerte, seguro que con ello estaba honrando al Padre y dando su vida por muchos, como dice más adelante. No he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Eso es lo que Jesús venía a hacer y Él sabía lo que iba a acontecer, sin embargo, fue. Y hermanos, ¿nosotros estaríamos dispuestos a seguir por ese camino? Si pudiésemos ver todo lo que iba a acontecer en el futuro, seguramente no, porque nosotros tenemos la tendencia natural del ser humano a evitar el dolor. Pero Jesús tenía que enfrentar el dolor más grande, más extraordinario. Vemos en las Escrituras a alguien a quien se le reveló que había de padecer y sufrir mucho, se iba a Jerusalén, a otra persona, justamente a la persona que más se parece a Jesús en las Escrituras. El apóstol Pablo. Yo quiero que vayamos a Hechos 21. Porque sí, Pablo tuvo la posibilidad de ver en perspectiva lo que iba a suceder con él, porque Dios se lo reveló a través de un profeta. Hechos 21, versículo 10 al 14. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo:
esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. O sea, le dijo lo que iba a acontecer con su vida. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Lucas, el escritor, se incluye en aquellos que le rogaron a Pablo que no subiese a Jerusalén porque ya Dios le había dicho, mira, esto va a acontecer contigo. Entonces Pablo respondió. Por eso yo digo que este es el hombre que más se parece a Jesús. Miren lo que dice. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Ven cómo siguió el ejemplo? Cabalmente. Dice, no sigan llorando. No me quebranten el corazón. Yo voy a ir porque tengo que ir. Y si tengo que morir, estoy dispuesto a morir. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor, dice Lucas. No pudimos persuadirlo. Este es un hombre que amaba a Jesucristo realmente. Ese es el camino que el Señor nos traza a través de su obra. Él nos dice, mira, por aquí tienes que caminar. Esta debiese ser también nuestra determinación, seguir a Jesús a pesar de las aflicciones que pueden venir. Nosotros no sabemos qué va a acontecer, de qué manera vamos a morir. A pesar del rechazo de la gente, de la burla, del desprecio, de la humillación que podamos ser objetos, porque las aflicciones del tiempo presente, dice Pablo a los romanos, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay una gloria más allá de la tierra que es mucho más grande y más maravillosa que todos los sufrimientos que podamos enfrentar aquí en la tierra. Y por eso Jesús, viendo lo que había de acontecer con él, de todas maneras no rehusó hacer la voluntad del Padre. Y en tercer lugar, consoló a sus discípulos con la certeza de la resurrección. Esto que pasó casi desapercibido para ellos. Dice, y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Esto que había reiterado en las 3 ocasiones en las cuales anunció los acontecimientos de su muerte. Marcos nos dice que es una mezcla de perplejidad, temor, asombro. Marcos 10:32. Además de una falta de entendimiento absoluta respecto a lo que Jesús estaba anunciando que ocurriría con él. Pero ellos, dice Lucas, nada comprendieron de estas cosas y estas palabras les eran encubiertas y no entendían lo que se les decía. A pesar de todo esto, el Señor les aseguraba que la cruz no era el fin de todas las cosas. No es la cruz la última palabra, la cruz es la necesidad previa porque después de la cruz viene la gloria, porque después de la humillación viene la exaltación. Jesús sabía que estaban turbados los discípulos y preocupados. Por eso, al igual que en las ocasiones anteriores, les dice que su muerte no sería el fin de la historia, más bien es el comienzo de algo mucho más grande. Después de la aflicción vendría la victoria, después de la cruz la gloria, luego de la humillación la exaltación. Aunque la misión del Mesías incluía la muerte de cruz, no culminaba allí, Él resucitaría. Y esa era la victoria prometida para sus discípulos. Ellos tenían que permanecer creyendo en su palabra, recibiendo por fe las promesas de Jesús, caminando con Él, y a pesar de que Jesús ya no estaría con ellos, ellos debían seguir confiando en lo que Jesús les había dicho. La resurrección nos dice que nada termina con la muerte para aquel que ha confiado en Jesús. Por el contrario, lo que afirma su vida presente es la certeza de su vida más allá de la muerte. Es decir, lo que nos da fuerza en el presente para enfrentar las dificultades es la certeza de que hay vida más allá de la muerte. De lo contrario, no tendría sentido. Si esta fuera la verdadera vida, entonces no tendría mucho sentido que nosotros siguiéramos confiando. Esto solo es posible porque Cristo resucitó. De lo contrario, no habría ninguna esperanza. Y seríamos, como dice Pablo, los más dignos de lástima de todos los hombres. Aunque los discípulos no llegaron a entender en este momento las implicancias de la resurrección,
cuando Jesús resucitó, dice Lucas, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y vieran el cuadro completo. Hermanos, Jesús nos está diciendo, no importa lo grande que sea el problema o dura la aflicción que puedas enfrentar, la victoria está asegurada porque Cristo se levantó entre los muertos. Eso es lo que nos anima, eso es lo que nos alienta. Por eso el cristianismo es una religión de esperanza, de certeza, porque se basa en hechos concretos, pero de esperanza también. Lo peor que nos podría acontecer este año, ¿qué es? La muerte. Ya que estamos empezando el año, ¿cierto? Lo peor que nos podría acontecer es la muerte. Pero la palabra dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Jesús mató a la muerte por medio de la muerte para que nosotros gustásemos la vida. Esas son verdades que aparecen en las Escrituras. La muerte ya no tiene aguijón alguno, lo clavó en Jesús, pero no pudo vencerlo. Recuerden, las abejas tienen un aguijón, pero lo pueden clavar una vez y luego de eso quedan indefensas. La muerte hizo eso, lo clavó en Jesús, pero Jesús venció la muerte. Y por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 15 al final, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por eso debiese animar, o debía animar a los discípulos, aunque estaban confundidos todavía. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, iban a entender perfectamente. Iban a ser hombres valerosos que se iban a levantar para proclamar estas verdades, sabiendo de que valía la pena incluso dar su vida por Jesús, como ocurrió con la mayoría de ellos. Para nosotros la muerte es solo la antesala de la gloria, que ahora vemos por fe y un día veremos directamente. Hermanos, si hay alguien aquí que está empezando su carrera en Cristo, decir que recién ha conocido al Señor, que está comenzando nada más y que no entiende muchas cosas, todavía no debe haber preocupación. En el tiempo del Señor vas a entender y disfrutarás del hecho de saber lo que Cristo tiene para ti. Jesús es paciente, lleno de gracia y de misericordia. La cruz seguirá siendo el tema central de la iglesia porque marca el momento glorioso de la consumación del plan de redención. 3 cosas hizo aquí el Señor. Conocía previamente lo que iba a acontecer con su vida. Conociendo previamente eso, no rehusó hacer la voluntad del Padre. Y finalmente consoló a sus discípulos con la certeza de la resurrección. Qué práctico y qué pertinente para nosotros este mensaje en el día de hoy todavía. Padre, te damos gracias por este tiempo de poder abrir tu palabra, de que tu Espíritu nos lleve, Señor, a entender verdades maravillosas, al mismo tiempo de que exalte la persona y la obra del Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. No nos ganamos detrás de un púlpito, Señor, para poder decir lo que nosotros pensamos, sino lo que tú dices en tu palabra, porque eso es lo que exalta a tu Hijo, al Señor Jesucristo. De hecho, tu Espíritu fue enviado a nosotros precisamente también para honrar a Cristo, para exaltarlo a Él. Y te alabamos por este maravilloso Salvador que tenemos, que viendo todo lo que iba a acontecer con Él, el sufrimiento que iba a implicar, sin embargo, fue directo a la cruz para poder darnos vida, Señor, a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bendice a cada uno de mis hermanos, a quienes nos visitan también, y Padre, glorifícate en sus vidas, Señor. Que tu palabra pueda provocar transformaciones y cambios sustanciales en cada uno de ellos, y seamos cada vez más semejantes a Cristo, como Pablo también lo fue según muestra tu palabra. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre glorioso de Jesús. Amén.